Este, Buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy, del 25 de marzo, de la sesión del AMTI. Y pues bueno, el día de hoy está programada una sesión con el doctor José Manuel Aponte Urquidi. Él es jefe de la División de Medicina Crítica del Hospital Star Médica Centro, y el tema que la sociedad le ha pedido que desarrolle ha sido un tema, creo que muy importante en las unidades de cuidados intensivos, en enfermo grave en general, y es precisamente un trastorno electrolítico que en muchas ocasiones pienso que difícilmente es abordado y tratado en ocasiones con ciertas peculiaridades. Entonces, le pedimos al doctor Aponte que por favor nos presente el tema de hiponatremia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias doctor Poblano. Para mí es una distinción el poder estar con ustedes para participar en una convivencia de naturaleza académica que tiene el defecto de haberme pedido que sea yo el que la presente, porque esto es naturalmente de todos los días y probablemente resulte para todos ustedes diferente la manera de presentarlo o de abordar el tema, pero por supuesto es algo cotidiano. Voy a comenzar señalando, si me pueden poner la primera diapositiva, por favor, que desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, el tema que se me ha asignado, que es hiponatremia en la UTI, es precisamente la patología clínica electrolítica más común, ¿sí? El desarreglo electrolítico más común en la terapia intensiva es la hiponatremia. Si me pueden poner la primera diapositiva, yo tengo con esta posibilidad de cambiarla. Ok, perfecto, entonces adelante de esta, gracias. Creo que ya, perdónenme ustedes, pero es la foto del negro la que nos está perjudicando, si ustedes se dan cuenta, mi amigazo, pero no pasa. Gracias. Se llama hiponatremia en la UTI, ese está perfecto. Gracias. Si se oye bien con este micrófono, gracias. Entonces, los objetivos de esta presentación, aquí resumidos, tomarán en cuenta el aspecto epidemiológico, la fisiopatología de la hiponatremia, su etiopatogenia, elementos de estrategia diagnóstica, el abordaje terapéutico y finalmente las conclusiones. Es importante reconocer que desde un punto de vista global, en los pacientes hospitalizados hay algunos grupos específicamente que tienen una mayor prevalencia del problema de hiponatremia. Sin caer específicamente en la evaluación diagnóstica, la identificación de la hiponatremia está reportada en aproximadamente el 50% de los pacientes hospitalizados que tienen problema neurológico. El 40% de los pacientes que tienen HIV positivo con enfermedad activa, el 5% de adultos mayores regularmente en hospitalización cursan con hiponatremia de grado variable, y en estricta relación al grupo global de postoperados se encuentra una prevalencia del 1%. Bien. Vamos a tocar algunos tópicos que resultan importantes, y esto que pareciera un silogismo o un juego de palabras, es necesario que lo manejemos de manera clara para que el tema pueda desarrollarse con más facilidad. En principio, debo insistir en que encontrar hipo o hipernatremia de ninguna manera refleja en sí mismo la cantidad absoluta de sodio en el organismo. Y por otro lado, tampoco define la cantidad de agua corporal presente. Sin embargo, es importante señalar que el valor del sodio sérico que definimos como natremia
establece la proporción relativa entre el sodio y el agua presente en el plasma. Entonces estamos hablando de un concepto en que la concentración de sodio plasmático está definiendo la tasa entre este electrolito y el solvente, que es el agua. Para esto es importante también insistir que los líquidos corporales, el volumen de estos, está regulado por las modificaciones en el sodio excretado por los riñones. La relevancia entonces de este concepto estriba en el hecho básico de que la regulación de los líquidos corporales está definida por los riñones, muchas gracias, a través del manejo del sodio, de la excreción del sodio. En consecuencia, vean ustedes que podemos aseverar el concepto de que los desórdenes del sodio corporal total son desórdenes en la regulación del volumen. Ahora bien, si tomamos en cuenta la composición de los líquidos, y en este caso la natremia, que es el objeto de nuestra plática, la natremia está primariamente regulada por la capacidad renal para modificar el balance hídrico. Es una forma complementaria de enfocar el concepto que tocábamos en las diapositivas anteriores. Hablamos de que la composición de los líquidos está regulada por la capacidad renal para modificar el balance hídrico. Anteriormente mencionamos que el volumen de líquidos corporales está regulado por los riñones a través del manejo del sodio excretado. Ahora insistimos que la composición de los líquidos corporales está vinculada con la capacidad renal para manejar el balance hídrico. En consecuencia, es importante reconocer que los mecanismos homeostáticos que permiten obtener una función integrada en una sistematización de acciones, define que la preservación del volumen tiene prioridad sobre la preservación de la composición. Esto quiere decir que desde el punto de vista clínico tiene más importancia hemodinámica el control del volumen intravascular, intersticial, del agua corporal en última instancia, que la determinación que pudiera suscitarse desde el punto de vista homeostático ante, por ejemplo, la estimulación de osmoreceptores. Entonces, pesa más el cambio hemodinámico que trae secundariamente un defecto en el volumen que el estímulo que pudiera ser inclusive contrario o opuesto que rige sobre la función de los osmoreceptores. Ahora veamos este punto. Es un hecho que el sodio plasmático normal está en este rango, pero en un sentido estricto, no es el sodio plasmático el que es regulado, sino la osmolaridad efectiva. El concepto de osmolaridad naturalmente está tomando en cuenta como punto de referencia que se habla por kilogramo de líquido de dilución, por kilogramo de agua, por ejemplo. Osmoles por kilogramo, osmolaridad. La osmolaridad efectiva del plasma en realidad es el concepto que el organismo está regulando. Dado que el sodio es el determinante principal de la osmolaridad, en consecuencia, la regulación de la osmolaridad efectivamente regula el metabolismo del sodio. La regulación de la osmolaridad, entonces, resulta de la capacidad de los riñones para concentrar o diluir orina. La regulación de la osmolaridad y que de manera indirecta, al ser el sodio el componente principal, como lo vamos a ver, de la osmolaridad plasmática, regulan los riñones la capacidad de concentrar o diluir la orina, regulan más la sed, la osmolaridad plasmática. Un segundo. Esta es la fórmula que todos conocen para definir la osmolaridad y por supuesto aquí estamos viendo, amén de que
intencionalmente omití el potasio para no crear confusiones, que la concentración de sodio por 2 más esta tasa, glucosa entre 18 y nitrógeno urea entre 2.8, esta fórmula da como resultante el cálculo de la osmolalidad plasmática. También la podemos medir de forma directa. Es un hecho que puede existir un anion gap, un gap también de osmolalidad. Perdón, decía, así como el anion gap, hay también un gap para la osmolalidad, que puede dar diferencia entre lo medido y lo calculado. Eso cuando existen otras sustancias, como por ejemplo metanol, que podría dar un valor de osmolalidad medida mayor que la calculada, porque el metanol no está en la fórmula. ¿Ok? Bien. Vean ustedes en este ejemplo. Si la natremia está en 140, multiplicado por 2 más la glucosa normal en 100, en ayunas entre 18 más el boom de 20, para este caso con 2.8 de denominador, la osmolalidad plasmática está calculada en 292, en el rango normal de 285 a 295. Para simplificar, digamos, 300 miliosmoles por kilogramo. Esa es la osmolalidad normal, ¿correcto? Ahora bien, entonces, vamos a detenernos un poco en esta extraordinaria maquinaria que es la nefrona. Un aparato extraordinario, digo, porque el diseño tiene una serie de cualidades que voy a simplificar simplemente para facilitar la presentación. Ustedes están conscientes que desde el punto de vista arquitectónico, la nefrona tiene esta parte del glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal, finalmente los colectores. A nivel glomerular, independientemente del ovillo capilar, la cápsula de Bowman, que es el elemento intermedio que por supuesto recibe la primera orina primaria filtrada, el producto de la filtración. Recuerden ustedes que la tasa de filtración glomerular regularmente es de 150 litros por día. Estamos más familiarizados con el concepto de medir la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, si la depuración de creatinina está normal, que se acerca razonablemente a la tasa de filtración glomerular, el valor está entre 80 y 120 mililitros minuto, metro cuadrado. Usemos el promedio de 100 mililitros. 100 mililitros de filtrado glomerular por minuto, que en el caso de una hora nos dan 100 por 60 minutos, nos dan 6.000 y así vamos sacando perfectamente cómo en 24 horas son 150 litros de filtrado glomerular. Estamos hablando de que ese proceso acontece en este aparato que permite, por supuesto, que el líquido filtrado pase al túbulo contorneado proximal, donde regularmente el 80% del líquido es reabsorbido junto con los otros elementos que han sido filtrados. Y para el caso, incluyendo el sodio. De tal modo que ese material que ha sido transferido al túbulo contorneado proximal queda desprovisto de una buena cantidad de sustancias, entre ellas electrolitos, y por supuesto, en esa misma forma, un gran cambio en el volumen. Un 15 a 20% del filtrado glomerular llega aquí, al asa de Henle. Y este segmento que aquí está numerado como el 2, asa ascendente de Henle, se llama segmento de dilución, que es impermeable al agua. En consecuencia, el asa ascendente de Henle en condiciones de normalidad tiene la capacidad de extraer sodio por un proceso vinculado con la bomba de cloro, pero no se lleva de manera simultánea el agua, porque esa porción es impermeable a ella. Consecuentemente, este segmento se llama segmento de dilución, el asa ascendente de Henle. Y es interesante reconocer entonces que si de todo ese filtrado glomerular, un 15 a 20% llega hasta este sector, el asa de Henle se encarga de retirar el sodio y consecuentemente, al disminuir el contenido de solutos,
esa orina es mucho más diluida, o diríamos de una manera estricta, tiene más agua que la que llegó al túbulo contorneado proximal, por supuesto. Podríamos, haciendo una simplificación, decir que el filtrado glomerular razonablemente tiene la misma tonicidad efectiva o osmolalidad que la plasmática. Y en la medida que el túbulo contorneado proximal retira agua y electrolitos, va modificando potencialmente esa osmolaridad, de acuerdo al grado de filtración glomerular presente. Si disminuye la filtración glomerular, es evidente que el túbulo contorneado proximal tiene que hacer el esfuerzo máximo por absorber agua. Y en consecuencia ya no llega ese 15 a 20% del filtrado glomerular al túbulo o al asa de Henle. Llega menos. Y eso es razonable. Si el paciente tiene un defecto de volumen que trae consecuentemente hipotensión, hay hipoperfusión renal, es evidente que la presión capilar de filtración ha disminuido, la tasa de filtración glomerular en consecuencia cae y los riñones, en un proceso de participación en la homeostasis, tratan de obtener la mayor cantidad de agua posible para recuperar y mantener la volemia. Esto en la porción proximal. Si es importante e intensa esa actividad de reabsorción de agua, es evidente que ya no llega el mismo volumen de orina primaria al asa de Henle. El asa de Henle, en su porción de dilución, se comporta de tal forma que, retirando el sodio, es como si dijéramos que a la tonicidad plasmática, que por supuesto hablemos 300 miliosmoles, se le resta cierta cantidad de agua para ponerla en este segmento y poderla eliminar. Si le quito algo de agua al plasma, aumento la tonicidad plasmática y disminuyo la tonicidad intratubular. Es una manera muy simplista de ver las cosas, pero en realidad el asa de Henle en su porción ascendente, en el segmento de dilución, lo que está haciendo es retirar el sodio, disminuir los solutos y permitir que esa orina primaria esté, por supuesto, más diluida, más rica en agua. El tercer elemento es, por supuesto, el túbulo contorneado distal, y donde la presencia de receptores sensibles a la hormona antidiurética modifica de manera significativa la capacidad que tiene la nefrona para tirar o una orina diluida, y toda vez que no hay antidiurética, todavía puede disminuir la osmolaridad hasta valores de 40 a 80 miliosmoles en esta porción. Para ser más objetivo, hagamos de cuenta que en el proximal la osmolaridad es idéntica a la plasmática, 300 miliosmoles. En el asa de Henle, entre 80 y 120, porque ahí se está diluyendo. Y aquí en el distal, sin efecto de antidiurética, la osmolaridad cae entre 40 y 80. Entonces sí, esa nefrona es capaz de eliminar la orina más diluida posible. Recuerden ustedes algo que es categórico. Cuando el paciente tiene una insuficiencia aguda, hipoficiaria, donde estamos esperando un déficit masivo de antidiurética, orina cantidades ingentes. Y la densidad urinaria, si no está en 1000, está muy cerca a 1000. Y la osmolaridad es bajísima, del orden de 40 o 60 miliosmoles, porque no hay antidiurética. ¿Sí? Recordemos también que, por supuesto, las condiciones homeostáticas permiten que cuando la tonicidad plasmática se ha incrementado, los osmoreceptores que están en los núcleos supraóptico y paraventricular se estimulan y liberan ADH que se almacena en la hipófisis pars posterior, la pars posterior. Esa antidiurética ejerce su efecto en el túbulo contorneado distal para generar una absorción importante de agua. Entonces, se le está quitando agua a la orina primaria y le estamos aumentando al plasma. Si le estoy quitando agua a la orina primaria, la estoy haciendo más concentrada. Y esa agua que se ha retenido está pasando al plasma, está diluyendo el plasma. ¿Ok? Pero decíamos que ese efecto osmoreceptor puede ser rebasado por defectos de volumen.
y que puede estar en contradicción con el fenómeno de reactividad de antidiurética, como veremos. Bien. Como una síntesis de lo que acabo de señalar en relación al manejo del agua, estos son los 3 mecanismos únicos por los cuales la nefrona y los riñones en consecuencia pueden excretar agua. El primer concepto está en el volumen del líquido integrado al segmento de dilución, es decir, el volumen que se ha filtrado, tasa de filtración glomerular, el que llega al túbulo contorneado proximal o a la cápsula de Bowman, más la reabsorción proximal. Claro, esto daría naturalmente oportunidad de reconocer que este es el líquido que llega al asa de Henle, para que en el asa de Henle, porción ascendente, se presente el siguiente fenómeno. La función del asa de Henle en el segmento ascendente está, segmento de dilución, destinada a absorber más solutos y permitir la pérdida de una orina más diluida, con menos sodio. Finalmente, la excreción inalterada de este líquido diluido, que por supuesto tiene que ver con los recursos que limitan o inhiben la acción de la hormona antidiurética. Entonces, estos son los 3 mecanismos que regulan la excreción de agua y resumen el elemento que anteriormente desarrollaba a propósito de las funciones generales de la nefrona. Por consenso, ha de definirse como hiponatremia toda condición en la que el sodio plasmático sea menor a 135 milequivalentes, e hiponatremia severa, por consenso, valores menores a 110. Es importante insistir entonces en que la hiponatremia resulta de un problema con el balance del agua más que un problema con el balance del sodio propiamente. Cuando hablamos de una hiponatremia hipotónica, hipotonía, hipoosmolaridad, osmolaridad baja. El elemento principal, recuerden ustedes la fórmula de la osmolaridad, sodio por 2, representa prácticamente el 90% del valor de la osmolaridad en condiciones normales. Si la tonicidad baja, es decir, si la natremia, por ejemplo, en este caso es la responsable de la tonicidad baja, entonces hablamos de hiponatremia hipotónica o hiponatremia verdadera. En esta situación, la condición de fondo es que hay un incremento en el agua libre proporcionalmente al sodio. Y ese incremento está ocupando el compartimiento del líquido extracelular, no solamente el líquido intravascular, también el intersticial. En consecuencia, ha de enfatizarse que la hipotonía vinculada con hiponatremia es derivada de un incremento en la cantidad de agua libre en relación al sodio. Hablo del incremento en el volumen de agua extracelular, no necesariamente está modificado en más, porque el líquido extracelular puede ser bajo, normal o alto. Lo importante es la relación que tiene con el sodio. Para que sea una hiponatremia hipotónica, el volumen puede ser normal, excesivo o bajo, aun cuando de una forma general hay una proporción mayor de agua que de sodio. Por eso la concentración de sodio en ese volumen de dilución está dando, por valores registrados, una natremia menor a 135 milequivalentes. Entonces, el abordaje diagnóstico de la hiponatremia comienza con la determinación de las condiciones del volumen del líquido en el compartimiento extracelular. Y ahí viene el primer dilema. Para aquellos pacientes que están monitorizados de manera invasiva, puede resultar factible que la determinación del gasto cardíaco, la evaluación de las presiones de llenado, presión venosa central, presión en cuña, el gasto urinario, las condiciones generales de perfusión clínicas y las mensurables, como por ejemplo cuantificable el gasto urinario, el nivel de ácido láctico, pueden ser situaciones que por supuesto
o se presenten de manera muy tardía o tan inespecíficas como para no darnos una pauta lo suficientemente clara en la evaluación del estado del volumen del líquido en el compartimiento extracelular. Es más, los datos clínicos que regularmente buscamos para identificar una condición de defecto en el volumen extracelular pueden resultar totalmente inespecíficos. Los pacientes, por ejemplo, con un defecto de moderado a severo en su volemia, en el decúbito supino, en la mayoría de los casos no elevan ni la frecuencia cardíaca. En consecuencia, el no encontrar taquicardia no descarta un defecto de volumen extracelular. La hipotensión ortostática en pacientes con defectos mayores al 40% de la volemia puede estar solamente hasta en el 50% de los pacientes. En consecuencia, el defecto de volumen ha de sospecharse en función al historial clínico. Si el paciente ha tenido pérdidas mayores, una sudoración profusa, vómito, diarrea, o ha estado con una restricción de líquido significativa, nos orienta hacia el problema. Pero ninguno de los datos clínicos es suficiente, ni siquiera tomando en cuenta el monitoreo hemodinámico invasivo. Es factible entonces que en el lado opuesto de la moneda, el paciente que tiene una expansión del volumen extracelular no necesariamente evidencia clínicamente la presencia de edema. Y además, el edema en un paciente crítico suele ser cotidiano por la condición hipostática, por la condición nutricional. Es un hecho importante que en condiciones habituales ha de necesitarse más de 5 litros de incremento en el líquido extracelular para que potencialmente se haga evidente el edema. En consecuencia, hay un margen de amortiguamiento desde el punto de vista clínico para que aún habiendo un incremento en el volumen extracelular, no lo detectemos por edema periférico. Sin embargo, el organismo tiene soluciones para estas dificultades, porque esto es como un ajedrez, pero finalmente es cuestión de que no lo maten a uno con el mate pastor y él tiene chance de pensar en algunas salidas. Y vamos a ir analizando el punto. En hiponatremia hipovolémica, la condición de fondo es que hay una pérdida neta de sodio. Esta es una hiponatremia en la que hay un déficit de sodio y que evidentemente en función a su concentración estamos comparándolo con el agua. Un déficit de sodio, pero que está asociado además a un defecto de volumen. Sin embargo, la condición de fondo básica es que hay el antecedente o evidencia de pérdida de líquidos. Y por supuesto, no es suficiente tal condición porque el reemplazo de las pérdidas en relación a los líquidos perdidos suele ser en base a líquidos hipotónicos. Es más, podemos aseverar lo siguiente: cualquier líquido perdido que no sea el plasma siempre será hipotónico en relación a este. Y entonces, aun cuando las pérdidas sean masivas, el paciente tendría más tendencia a la hipernatremia que a la hiponatremia, porque los líquidos perdidos son hipotónicos en relación al plasma. El hecho de que se conjunten las dos condiciones, pérdida absoluta de sodio con la pérdida de líquidos y el reemplazo de las pérdidas con líquidos hipotónicos, establece la condición que definimos como hiponatremia hipovolémica. El ejemplo para este caso de reemplazo de pérdidas con líquidos hipotónicos puede ser aquel en el que el paciente ha perdido por efecto de diuréticos una cantidad significativa de sodio y de agua. Más diurético que salurético. El efecto más diurético, más volumen de orina que pérdida de sodio, con excepción, bajo ciertas condiciones, de los verdaderos saluréticos. Los diuréticos permiten más pérdida de agua que de sodio, aun cuando pueden naturalmente perderse ambas. El caso es que si yo, ante una pérdida masiva de agua por diuresis, es decir, la orina,
la reemplazo con agua ingerida, el agua ingerida es hipotónica en relación al líquido perdido. Y eso se suma, por supuesto, al concepto de que se ha perdido de manera absoluta una cantidad de sodio. En consecuencia, el diagnóstico obliga a reconocer ante hiponatremia hipovolémica si las pérdidas, en ausencia de una evidencia objetiva de pérdidas extrarrenales. El ejemplo puede ser aquel paciente que ha estado hipertérmico y diaforético. Todos sospechamos que el paciente ha tenido una pérdida de líquido por la sudoración, que también ha orinado, que puede haber estado esto coexistiendo con vómitos y diarrea. En ese caso es razonable que pensemos que si no se han repuesto estos líquidos, el paciente esté hipovolémico. Pero cuando la situación no es tan clara, puede ayudarnos de manera definitiva el medir el sodio en orina, que da lugar a reconocer una diferencia entre la hiponatremia de origen renal y la extrarrenal. Simplemente, en el caso de la hiponatremia de origen renal, siendo hiponatremia hipovolémica, la concentración de sodio urinario en una alícuota de orina es siempre mayor a 20 miliequivalentes por litro. En el caso de las pérdidas extrarrenales, por supuesto, el organismo está haciendo su mejor esfuerzo por recuperar el sodio y en consecuencia no lo está perdiendo por la orina. Lo está recuperando en tanto se preserve la función renal, que esa es una condición sine qua non. Ahora, las pérdidas renales de sodio son obvias, ya las hemos mencionado de una manera repetitiva, los diuréticos, sobre todo la sobredosis. Es importante investigar si el paciente ha estado bajo efecto de diuréticos. Por supuesto, un cuadro clínico que corresponde a la hiponatremia hipovolémica de origen endocrino importante es el Addison. La insuficiencia suprarrenal aguda puede ser más difícil de diagnosticar si no se sospecha en ella. Y el síndrome cerebral perdedor de sal. Estos son los tres ejemplos más categóricos que tienen que ver con pérdidas renales de sodio y que conducen a la hiponatremia hipovolémica. Cuando hablamos del otro factor, pérdidas extrarrenales de sodio en hiponatremia hipovolémica, lo más común es que las pérdidas sean de esta naturaleza. Siguen siendo líquidos hipotónicos en relación al plasma. La diarrea y el vómito persistente son dos condiciones de fondo que justifican regularmente la pérdida extrarrenal de sodio, que da lugar a un exceso relativo de agua en relación al sodio perdido, aun cuando el agua extracelular puede ser baja, normal o aumentada. Los defectos en el metabolismo del sodio son defectos en la regulación de los líquidos. Ese es el punto clave. De ahí estamos partiendo en la estrategia diagnóstica. Ahora, el elemento intermedio es la hiponatremia isovolúmica. Y en esta situación, la característica es que hay una pequeña ganancia de agua libre, clínicamente no aparente. Señalaba con anterioridad que ese exceso de agua, que clínicamente puede no ser aparente, puede ser del orden hasta de 5 litros, haber un exceso relativo de líquido en el compartimiento extracelular está generando, por supuesto, esta diferencia en la que el agua libre reduce la concentración de sodio plasmático. Por eso hay una hiponatremia isovolúmica. El volumen extracelular está normal, pero proporcionalmente hay más agua que sodio. Entonces sodio está diluido. Y la condición de fondo más común, aun cuando el diagnóstico exige que el paciente no tenga edema clínico aparente, que el paciente no tenga insuficiencia suprarrenal, que el paciente no tenga hipotiroidismo, estamos hablando de la condición más común, es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y por supuesto, bajo esas condiciones, estamos hablando de que es una secreción inapropiada porque es una secreción no osmótica, no responde a un mecanismo homeostático. La antidiurética o la casi o parecida a la antidiurética que se genera en el sistema nervioso fuera de la pars nervosa
en enfermedades neurológicas, en algunas condiciones oncológicas, en problemas respiratorios. Esa secreción diferente en su origen a la que originalmente pone la antidiurética circular, supraóptico y paraventricular, núcleos de la base. Esa secreción inapropiada de antidiurética es la que conduce regularmente a la hiponatremia isovolúmica. Una situación que por supuesto podemos considerar dentro del diagnóstico diferencial, aun cuando no suele sostenerse mucho en el tiempo, es la la hiponatremia isovolúmica del paciente con intoxicación acuosa aguda, la polidipsia psicógena. Y aun cuando no crean, hay pacientes que se toman 20 litros de agua al día. ¿Sí? Yo llego a 5. Es importante entonces que pensemos que puede ser una situación que transitoriamente justifique una condición de dilución, de hiponatremia, sin un sodio que pueda estar realmente deficiente desde el punto de vista de concentración total, pero hay una proporción relativamente mayor de agua, que no se hace aparente. Y con las dificultades que tenemos para medir el líquido extracelular, por supuesto, no hay forma, sino a través, indirectamente, del interrogatorio, de conseguir alguna información para aquel individuo que tiene una polidipsia psicógena. Y vean ustedes, la etiología marca la secreción inapropiada de antidiurética, y para hacer una diferenciación entre un caso u otro, estamos tomando en cuenta, no sé si se lee muy bien desde atrás, que se vuelve a medir el sodio en la orina para el caso A, que es la secreción inapropiada de antidiurética, cuando tengo que diferenciarla de esta intoxicación acuosa. Pues evidentemente aquí hay que reconocer que de pronto la historia clínica puede ser suficiente para tener una orientación, pero estamos hablando de un diagnóstico diferencial y entonces es para reconocer el mecanismo fisiológico de fondo. Si el individuo tiene una secreción inapropiada de hormona antidiurética, por supuesto la cantidad en miliequivalentes por litro de sodio en la orina es mayor a 20. Cuando tiene una polidipsia psicógena y lo que ha tomado es un exceso de agua, por supuesto la orina es hipotónica, se va a deshacer el organismo de todo el agua excedente que ha tenido. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, eso puede no ser suficiente para diferenciar estas condiciones y la osmolaridad urinaria nos da una pauta. Si el individuo tiene una intoxicación acuosa aguda, es obvio que el líquido que está eliminando por la orina es francamente hipotónico, menor a 100 miliosmoles. En cambio, la orina es más concentrada cuando se trata de una secreción inapropiada de hormona antidiurética, porque la antidiurética está generando una retención de agua a partir del túbulo contorneado distal. Cuando hablamos de la hiponatremia hipervolúmica, es una condición en la que coexiste, por un lado, un exceso de agua, pero por otro lado, hay una modificación, por supuesto, también positiva en el sodio, aun cuando la ganancia relativa en el agua es mayor que el sodio. Esto quiere decir, el agua extracelular está incrementada, y de una manera que rebasa la cantidad de sodio que puede estar modificado positivamente, incrementado. Hay más agua que sodio. Y la etiología está vinculada con estas entidades: claudicación cardíaca, renal o hepática. Entonces, en realidad aquí estamos hablando de una condición en la que la liberación de la hormona antidiurética tiene que ver con la comorbilidad presente dentro del mecanismo adaptativo. El ejemplo puede ser tan evidente como este: un paciente con falla cardíaca y bajo gasto está dando margen a que, predominando el defecto de volumen, se estimule el mecanismo retenedor de agua, aun cuando sea contraproducente para la evolución clínica del cuadro. El paciente con bajo gasto, hipoperfusión renal, tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, se reabsorbe con mucha más intensidad el agua en el túbulo contorneado proximal, se va con el sodio, el asa de Henle hace su trabajo, pero la antidiurética en el túbulo contorneado proximal y colector está reteniendo todo el agua que se ha solicitado, porque el defecto de volumen es una señal que supera
a la respuesta osmorreceptora. Y digo osmorreceptora porque estamos hablando de que desde el punto de vista clínico y del laboratorio, el paciente está con hiponatremia. Y entonces la tonicidad está disminuida. Por la tonicidad, la antidiurética, pues por supuesto ni se asoma. Los osmorreceptores ni la escuchan. Se frena la secreción de antidiurética si tuviera que obedecer a la concentración de sodio plasmático. Pero por supuesto el defecto de volumen, la respuesta neuroendocrina asociada, está permitiendo que se retenga más agua. Entre ellos va el mecanismo de antidiurética. Más complejo es esto, ustedes lo saben, el mecanismo de renina-angiotensina aldosterona, el aparato yuxtaglomerular, pero bueno, hoy vine a facilitar las cosas, no a complicárselas. Y por razones elementales en el diagnóstico basado en el laboratorio, para establecer la evaluación del origen del defecto, en el caso de la falla cardíaca, la concentración de sodio en la orina es menor a 20 miliequivalentes por litro. El organismo está recuperando volumen no solamente por la absorción de agua, sino también por la absorción de sodio. La aldosterona contribuye, entre otras cosas, también a la retención de sodio, si recuerdan ustedes. Sumado al efecto de la antidiurética. Entonces la orina, por supuesto, está dándonos una pauta para el caso B, falla renal. En la falla renal, entre otras cosas, pues pensemos que el túbulo está perdiendo su capacidad para reabsorción de sodio. Y entonces en la cantidad de sodio en la orina debe ser más alta, 20 miliequivalentes. Ya lo vimos en un ejemplo anterior, una condición equivalente. Y en la condición de la falla hepática, la concentración de sodio en orina es menor a 30 miliequivalentes, a 20 miliequivalentes. Y entonces este diagrama de flujo simplifica lo que vimos. La evidencia de hiponatremia, valores de sodio menores a 130 en el plasma. No hay tanto pierde para ese elemento inicial, aun cuando habrá que tomar en cuenta que por supuesto en pacientes adultos mayores hay una reprogramación de osmostato que puede dar lugar a que en condiciones normales manejen hasta 130 miliequivalentes. Como no vengo yo a crear cismas, porque finalmente la geriatría es una parte de la medicina que tiende a desaparecer, aun cuando predomine esa población. Digo, desaparece porque es una subespecialidad derivada de la cartomancia, pero bueno, estamos hablando de que después de identificado este estado, hay que evaluar las condiciones del líquido extracelular, el volumen extracelular. Una vez que uno tiene una noción de que este está normal, alto o bajo, entonces mide osmolaridad urinaria y sodio urinario. Y vamos a quedarnos de este brazo primero. Considerado que el volumen extracelular está bajo, medimos el sodio urinario. Si este tiene más de 20 miliequivalentes por litro, entonces este cambio de la hiponatremia depende de una pérdida urinaria por diuresis. Habrá que investigar si el paciente estuvo bajo efecto diurético. Y por supuesto la otra alternativa, si no hay diurético en fondo, es la insuficiencia adrenal. En la circunstancia opuesta, cuando la concentración de sodio en orina es menor a 20 miliequivalentes, lo más común es que el fenómeno de fondo sean las pérdidas hipotónicas a partir de una diarrea o vómito. Estamos hablando de hiponatremia con volumen extracelular bajo. Nos vamos a lo contrario, volumen extracelular alto. Medimos sodio en orina. Si el sodio en orina es más de 20 miliequivalentes, hay que sospechar de la falla renal como la causa de la hiponatremia. Hiponatremia con retención de agua. Puede ser muy evidente hasta el edema clínico. Cuando la concentración de sodio en orina es menor a 20 miliequivalentes y estamos hablando de un volumen extracelular alto, midiendo por supuesto el sodio en la orina, tenemos manera de decir menos de 20 miliequivalentes, es factible que el paciente tenga o una falla cardíaca o una cirrosis, como causa que justifique el desarreglo clínico que hemos dicho que la hiponatremia es el desorden clínico electrolítico más común. Por eso es necesario conocer este diagrama que es elementalmente sencillo. Y por supuesto para este grupo donde definitivamente en lo cotidiano no suele ser tan problemático, si sospechamos o evidenciamos un volumen extracelular normal, la osmolaridad urinaria nos dice que si es más de 100 milosmoles es secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si es menor de 100,
realmente estamos hablando de lo que acontece con los pacientes que ingieren cantidades extremas de agua, polidipsia psicógena. Entonces ahora vamos abordando el concepto de estrategias de tratamiento. Por lo que diré en las diapositivas subsecuentes, para reforzar este punto, de principio la recomendación es que la anatremia, salvo contadas excepciones, no ha de corregirse a un ritmo mayor a 0.5 miliequivalentes litro hora. Esto quiere decir que cada hora, en el mejor de los casos, está subiendo esta cantidad, o cada 2 horas un miliequivalente. Y la meta es 130. Las condiciones clínicas que están asociadas a hiponatremia son totalmente inespecíficas. La evidencia serológica, la medición en plasma regularmente es suficiente. No voy a meterme más que de una forma rapidísima en lo que es pseudo-hiponatremia, cuando hay a la hora de hacer la medición del material en el plasma una cantidad excesiva de lípidos y proteínas, puede la fracción de agua disponible cambiar y entonces dar un nivel insatisfactorio o equivocado de sodio. Por otro lado, reconocemos que cuando el paciente tiene hiperglicemia tengo que corregir la anatremia. Como todos están expertos en este terreno, estamos hablando que de 1.4 a 1.8 con promedio 1.6 miliequivalentes por litro ha de corregirse por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 100 miligramos de nivel plasmático. Entonces es una forma de corregir el sodio verdadero, pero hablamos de que la pseudohiponatremia puede quedar totalmente descartada cuando se hace una medición específicamente con electrodo iónico que justifica la medición directa del electrolito. Pero estos son los síntomas y signos que están presentes en la mayoría de los pacientes sintomáticos. Aumento de la presión intracraneana que puede dar, asociado al edema cerebral, convulsiones, o puede ser que el paciente esté debutando con un SIRA y no tengamos realmente idea de qué está generando tal situación y encontremos como un hallazgo hiponatremia. Y por supuesto, de pronto alguien dice, oye, tiene un problema pulmonar, no será secreción inapropiada de hormona antidiurética, y de pronto no que equivoca el camino, ¿sí? Vamos, acá. Pero el problema en cuanto a la corrección del nivel de sodio, que van a ver ustedes que la fórmula es elemental, como hacer tortillas con salsa, la fórmula para recuperar esto, pero resulta que si la corrección es acelerada, las lesiones que pueden estar presentes en el sistema nervioso no solamente son irreversibles, sino potencialmente fatales. Y de ellas es evidente que las lesiones desmielinizantes y particularmente la mielinolisis central pontina es probablemente la situación más temida cuando el ritmo de recuperación de la anatremia es mayor al que se ha señalado de 0.5 miliequivalentes litro hora. Hasta el año 90 se sostenía que en situaciones de clínica hiponatrémica severa, con paciente severamente comprometido, sintomático, podía lograrse cada hora una diferencia de 1 a 2 miliequivalentes en las primeras 8 horas, porque resulta que los pacientes que tienen hiponatremia severa, y particularmente el grupo que tiene menos de 105 miliequivalentes por litro, tiene una mortalidad muy alta. Que ese es un punto a tomar en cuenta. Los pacientes que tienen hiponatremia severa pueden tener una mortalidad entre 40 y 80%, de acuerdo al tiempo diagnóstico y las estrategias tomadas desde el punto de vista terapéutico. Entonces, quienes todavía dentro de la controversia insisten que en el paciente grave por la hiponatremia exige, ejemplo, una anatremia de 100, paciente sintomático, convulsionando, edema cerebral, exige una recuperación más rápida de la anatremia. Puede aceptarse 1 miliequivalente por hora promedio las primeras 8 horas, pero nunca rebasar la meta de los 130 miliequivalentes como objetivo. Ya no me detengo más en esto porque es una miscelánea. La realidad de las cosas es que este trabajo del doctor Dieringer es una exquisitez para quien quiere leer la parte esotérica de las lesiones aceleradas en el sistema nervioso a la corrección de la hiponatremia. Bien, entonces regresamos al planeta, pisando tierra, decimos el manejo de la hiponatremia está determinado
por el estado del volumen del líquido extracelular. Ya lo vimos en el diagrama. Bajo, normal, alto, líquido extracelular. La natremia, hipo e hipernatremia, no nos dice del contenido o concentración global de sodio en el organismo, ni tampoco nos informa del volumen. De ahí que es importante hacer una determinación del volumen extracelular y correlacionarla con la natremia y los antecedentes clínicos. En consecuencia, las manifestaciones clínicas y particularmente los síntomas neurológicos han de ser los elementos de alerta para tomar medidas desde el punto de vista de la estrategia terapéutica. Y entonces esto se resume de la siguiente manera. Una vez que se ha tenido una idea del líquido extracelular en este rango de bajo a alto, cuando el paciente es un paciente asintomático y el sodio está en 130, aún en evidencia de volumen contraído, un defecto de volumen, hiponatremia hipovolúmica, paciente asintomático, el manejo es tranquilo, con solución salina al 0.9%. Estamos recuperando volumen y estamos aportando sodio. Y como todos sabemos que una solución salina al 0.9% tiene 9 gramos por cada 1000 mililitros y cada gramo corresponde a 17 miliequivalentes de sodio, entonces un litro tiene 154 miliequivalentes de sodio. Un litro de solución salina al 0.9%. Resulta que, por supuesto, cuando el residente es de ortopedia dice, ¿a cuántos gramos de glucosa tiene una solución al 5%? 50. 50 por decilitro. 5%. Por cada 100, 5. Así está el español más claro que el inglés. Todavía a mí no se me pega. Entonces digo, 5%. 5 gramos por cada 100. 0.9% por cada 100 mililitros no alcanza el gramo. Tiene 0.9. Pero son 9 gramos en 1000. Yo tengo siempre un problema de memoria, entonces tengo que usar y les paso el tip. Digo, si tiene este suero 154 miliequivalentes de sodio, ¿por qué no se me da a mí la memoria de saber de inmediato a cuánto equivale un gramo de sodio? Si un suero de salina al 0.9, 9 gramos en 1000, tiene 154 miliequivalentes de sodio, entonces una regla de 3 simple, tercero de primaria, 9 gramos, 154 miliequivalentes, un gramo X, entonces salen 17. Y entonces así me acuerdo yo, ni crean que es así, es fantástico. Y entonces, aquí estamos pasando 154 miliequivalentes de sodio por cada litro de solución salina. Siempre hay que tomar en cuenta que la comorbilidad es un factor determinante para el ritmo de reposición. Si el paciente está hiponatrémico e hipovolúmico, pero es un paciente nefrópata o es un paciente cardiópata, tengo que tener en cuenta que le puede faltar un chorro de agua, pero no puedo ser tan generoso como para dárselo en la primera media hora, ¿sí? Entonces, aun cuando el postulado es recupere la natremia y la volemia con solución al 0.9%, aquí no dice y pásesela como si fuera un choque hipovolémico, ¿sí? Y ese es un detalle que quiero nada más hacer énfasis. Si ustedes recuerdan esa clasificación gringa sobre el estado hemodinámico en el paciente con pérdidas de volemia aguda, el individuo tiene que haber perdido, para estar en clase 3, el 40% de su volemia para dar cierta sintomatología clínica. Y si es un chamaco como yo, hasta 50% aguanta, sin síntomas. Pero vean ustedes ese punto. Una pérdida mayor al 40% en la volemia de manera aguda tiene que estar presente para que aparezcan ciertos síntomas. Y entre tanto, aún en evidencia una pérdida aguda, el individuo puede no estar dando ni siquiera los elementos básicos para decir, sí le falta agua. Bueno, aquí falta un detalle. Quiero señalar que cuando el paciente es sintomático, entonces es permisible y está indicado el manejo de una solución hipertónica al 3%, que más o menos por cada litro, 3 gramos por cada 100 de glucosa, perdón, de solución salina, ya estoy peor. Solución salina, 3 gramos por cada 100, dense cuenta que una solución al 0.9, que decimos que es la fisiológica o isotónica, la tonicidad equivalente a la del plasma, quiere decir, ¿no?
¿Cuánto nos da 154 por 2? Si Pitágoras no se arruga y decimos 150 por 2 son 300. 300 miliosmoles es la tonicidad del plasma. Por eso se llaman isotónicas. Salina isotónica. La misma tonicidad que el plasma. ¿Correcto? Bien, aquí es una salina hipertónica. Por cada 100 mililitros, 3 gramos. Y entonces el ritmo de reposición ha de ser juicioso. Para acelerar este punto, cuando el paciente es un paciente sintomático y tiene un líquido extracelular normal, por favor, que no le caiga el peso a la terapia intensiva. Entonces, aseguremos, sobre todo si tiene comorbilidad, que esté garantizada la diuresis. En consecuencia, utilicemos un diurético de asa y, por supuesto, hagamos la reposición en un sintomático con solución salina al 3%, habiendo asegurado, y con mayor razón en el grupo último, que la diuresis esté presente. Consecuentemente, en ambas condiciones, el uso de diurético debe regularmente, si no preceder, sumarse a la reposición con salina hipertónica. Los pacientes asintomáticos, cuando tienen una volemia, hiponatremia hipervolémica, lo que necesitan es un diurético. Les sobra agua, ¿correcto? Bien, ya casi para finalizar, porque nos han dicho que todos nos vamos a ir a la mansión en un minuto, voy a decir algunas cosas en relación a lo que he mencionado. El inciso 1 ya todos lo han escuchado. Pasamos al 2, que dice, la hiponatremia es generalmente el resultado de la retención de agua. La mayoría de las veces. Regla clínica número 1. Lo más común es lo más frecuente. En esta ciudad, de políticos, ¿quiénes son los primeros? Pues el gobierno está en manos de paradistas. No pienso encontrarme definitivamente en el gobierno del Estado. Bueno, ¿para qué decimos, no? El concepto es que la hiponatremia regularmente es resultado de la retención de agua, incluso ante la clínica que evidencia pérdidas de líquidos hipotónicos. La retención de agua puede ocurrir en presencia de sodio corporal normal, bajo o alto. Tiene todo el derecho. Y máxime si los riñones tienen una orden superior, que es, bajo el concepto de homeostasis, hacer una regulación de los líquidos corporales en base a la excreción de sodio. Las pérdidas de líquidos siempre son hipotónicas en relación al plasma. En ausencia de retención hídrica, decía yo, regularmente los líquidos perdidos son hipotónicos en relación al plasma. No tienen 300 miliosmoles, ¿ok? Ese es el punto. Su tonicidad efectiva es más baja. Y entonces, en ausencia de retención hídrica, la tendencia es más bien a la hipernatremia. Cuando existe pérdida de líquido, en ausencia de retención hídrica, el paciente se deshidrata, sube el sodio. El 95% de las veces la hipernatremia indica deficiencia de líquido. ¿Ok? Que es lo contrario. Ahora, aquí estamos hablando de que la hiponatremia persistente por ingesta excesiva de líquidos, que esto se ha de dar en los loqueros, no es común, no es sostenida, porque mientras el organismo esté sano, desde lo demás, porque sano en la azotea, el software anda mal, si el individuo se toma 20 litros, pero por supuesto, la activación de los mecanismos de homeostasis no permiten que dure mucho esa condición de dilución por exceso de líquido ingerido. Y bueno, ya casi al final estoy aprendiendo a manejar el aparato pero bueno, ustedes disculparán. La historia clínica meticulosa, el énfasis en los antecedentes y particularmente el ingreso de ciertos medicamentos, en particular diuréticos, la evaluación o antecedentes de las comorbilidades, la exploración física con todos los bemoles que hemos señalado, la poca especificidad de los síntomas, valiéndonos del axioma de que lo más común es lo más frecuente. Yo no espero encontrarme un tsutsugamushi en la esquina en una urgencia que viene con dolor de garganta.
Son determinantes estas condiciones para un diagnóstico y un manejo de este desorden electrolítico. Y pues bueno, les agradezco la atención y espero haberlos dejado menos confundido que yo, porque ahora me voy yo hiponatrémico, por dilución. Gracias.